¿Cómo estáis? ¿En casa? ¿Parados? ¿Sentados? ¿Quietos? Pues muy bien que hacéis. Relajaos porque os voy a adentrar en otro de esos paseos que os propongo por nuestra ciudad. En esta ocasión estoy en una barriada muy conocida, pero no os voy a decir cuál porque de entrada quiero que veáis el programa. ¿Me acompañáis? Están viendo el tráfico propio, aunque bastante mermado en estos tiempos que sufrimos, las mascarillas son muestra de ello, en estas cuatro esquinas que no son una intersección cualquiera, no son cuatro esquinas cualquiera, no, son la calle Larios de la barriada que hoy visito, que además es la mía. Claro que sí, estoy en el Palo. ¿Quién no conoce las cuatro esquinas del Palo? ¿Quién no ha quedado en las cuatro esquinas del Palo? Esta intersección que forma la carretera de Almería, a la que le podríamos dedicar un pasear por Málaga, por la historia que tiene, con algún capítulo, por no decir el más negro, de la Guerra Civil Española, un poquito más adelante, y la calle Mar y la calle Real. En todos los pueblos, en todos los municipios vamos a encontrar una calle real, real porque es como el nombre que se le ponía para destacar a la calle más importante de la barriada. Esa está aquí, es la que nos va a conducir desde la carretera de Almería a adentrarnos en ese barrio de las Cuevas del Palo que yo quiero hoy visitar con ustedes. Y la calle Mar, que es la calle que conduce esta gran avenida con el mar, con la playa, que es idiosincrasia, seña de identidad de nuestro Palo. ¿Os apetece que conozcamos el origen de todas estas calles? Pues acompáñenme. Las cuatro esquinas son mucho más que eso, pero se llaman así porque realmente en esta intersección desde la carretera de Almería y con las calles Real y Mar forman eso, cuatro esquinas. Las cuatro esquinas son el centro absoluto del Palo. El Palo es un barrio de leyenda, la leyenda en torno a su nombre, porque ¿por qué se llama el Palo? ¿Fue por el palo de un barco hundido, por un tronco arrastrado hasta su costa? ¿Procede del latín palus, que significa marisma? Se dice que una inundación arrastró el tronco de un árbol hasta la playa, donde permaneció tanto tiempo que acabó por convertirse en símbolo. Aunque también se le atribuye el nombre de Palo por la existencia de aguas litorales o marismas, de ahí la etimología del palus del latín. Pero es que hasta en un título nobiliario posterior a la Reconquista se habla del Marqués de Palo. Lo único que podemos probar a día de hoy es ese hallazgo documental de Barberá. No sé si le conocen a este maravilloso escritor que nos habla de su tierra de viñas y mar, y en el que comenta que el Palo es un núcleo poblacional en una zona que ya estaba inscrita en el archivo municipal como Ventorrillo del Palo, en el valle entre las laderas meridionales de San Antón, y que se circunscribía entre el arroyo Jaboneros y el Gálica, donde sus primeros habitantes se asentaron en cuevas, que veremos más tarde, y que fueron chozas. Lo que ha llovido desde entonces. Este cruce es el más famoso, en el que los proyectos urbanísticos durante décadas se han ido planteando en este lugar y han ido contando con el seguimiento atento de los vecinos y vecinas.
Desde 1800, con la llegada de familias de Motril, Almería, así como de Totalán, Olías y Benagalbón, a causa de la sequía, la población fue creciendo, pasando de los 560 habitantes a principios del siglo XIX a más de 5.000 en menos de 100 años. En este siglo, las lagunas costeras fueron desecadas para evitar las fiebres palúdicas habituales entonces en la zona. No en vano, el mar no quedaba muy lejos. No podía irme del Palo sin que vieran el mar, porque Calle Mar, como su propio nombre indica, es como un río que desemboca en el mar Mediterráneo, en nuestra playa del Palo, que aquí tengo de fondo. Y no puedo dejar de hablar del suelo que piso, de esta plaza magnífica, Julio Prados, pero Padre Ciganda también, porque Padre Ciganda, el Padre Antonio Ciganda, fue la persona que consiguió traerse la formación profesional y se le honra homenaje. Ahí está el instituto, el SAFA ICET, tienen al lado Casa Pedro. Estoy en el centro neurálgico del Palo. Aquí, cuando se podían hacer grandes eventos y grandes concentraciones de personas, que volveremos a hacerlas próximamente, este es el núcleo central donde se celebra, donde está el escenario y se celebra la gran fiesta marinera, la verbena, feria del Palo, como le llamamos aquí, en honor a la Virgen del Carmen. Tengo Casa Pedro detrás, tengo la Maruchi por ahí, que es que no se ha comido un camperillo en la Maruchi. ¿Quién no ha paseado por este paseo marítimo del Palo que hoy estamos disfrutando? ¿Y quién no ha tenido que pasar y circular con el coche por la avenida Salvador Allende? Un nombre que también le suena, ¿verdad? Pues vamos a conocer su origen. La calle Mar es una de las más importantes de la barriada porque conduce a su mar, a un mar que antes estaba más próximo, como les decía, y al que poco a poco fuera comiéndole terreno a la tierra. De la calle Mar a la Banda del Mar y entre la Banda del Mar y Quitapenas, la plaza del Padre Ciganda. Antonio Ciganda fue un sacerdote jesuita que llegó al Palo en 1937, unos tiempos en el que los pescadores estaban al margen de cualquier plan educativo. El Padre Ciganda, apoyado por los señores de Marín y por el profesor Francisco Valdés, inició una ingente tarea en la barriada. La recoge en su libro, en su enciclopedia del callejero malagueño, nuestro queridísimo compañero Domingo Mérida. Recuerda, Domingo, que el Padre Ciganda, a quien hoy tenemos reflejado y para siempre inmortalizado en esta plaza, tuvo que ir por playas y cuevas. Atención, sí, cuevas, atrayendo a niños y niñas para llevarles a la escuela. Logró un local en la calle Mar, cuando estaba a pie de arena de playa, y allí fue transformando una pequeña atarazana en lo que hoy es toda una escuela profesional de referencia. Me refiero a las escuelas profesionales Sagrada Familia, SAFA ICET, ICET por Instituto Católico de Estudios Técnicos.
La calle Salvador Allende queda justo detrás de la escuela. Sí, Salvador Allende, el famoso político chileno fundador del Partido Socialista de su país, que no terminó muy bien Allende, como saben, fue asesinado en un atentado tras un pronunciamiento militar. Así que vamos a quitarnos las penas, como saben, en la famosa bodega malagueña, que da nombre a una calle adyacente, Quitapenas, tal cual. Un vino dulce, tan típico de Málaga como sus biznagas, que por cierto también podéis pasear vosotros y vosotras por esta zona del Palo. Casi nada. Les hablaba de la carretera de Almería, que lógicamente se llama así, porque nos lleva hasta allí. Si seguimos hacia adelante y seguimos, es la antigua carretera que ahora ya podemos enlazar por diferentes carreteras, autovías y otras opciones, probablemente mucho más rápidas, pero la carretera que llevaba a Almería era esta que están viendo aquí, que se llama precisamente así, carretera de Almería. Y antes les mencionaba así por encima el hecho de que tiene una historia muy negra detrás, porque ¿quién no ha oído hablar de la desbandada? ¿Quién no ha oído hablar de ese ataque a civiles, de ese 8 de febrero de 1937 tan negro y esa horrenda masacre que se cometió, como todas las masacres que se cometieron por otra parte en la guerra civil, aunque está especialmente recalcada por su crueldad, ¿verdad? Pues esta carretera es la carretera de Almería, donde unos kilómetros, nos tenemos que ir un poquito más hacia adelante, unos metros, unos kilómetros más bien, se produjo ese terrible capítulo de nuestra historia. La capital de provincia andaluza, Almería, da nombre a esta carretera que se encamina a ella, la población más importante a la que conduce y que en la historia quedó retratada para siempre por una masacre, la de la desbandada. Multitud de refugiados civiles que huían de la guerra civil en 1937, allá por febrero, atravesando sus piedras en el camino, fueron atacados por el bando sublevado por tierra, mar y aire, muriendo miles de ellos.
Pues aquí encuentran carbón de encina. Sí, estamos en la carbonería, en la puerta de la carbonería del Palo. Una carbonería, aunque sea un negocio que todavía podemos encontrar en muchos sitios, no es tan habitual, pero menos habitual es conocer y saber al dedillo la historia de nuestras calles, de ahí la importancia que le damos a nuestro programa y a que conozcan cada detalle. Estamos en la calle Real del Palo. Como les decía, la calle Real es un nombre muy habitual que encontramos en distintos municipios y ciudades. ¿Por qué? Porque originariamente calle Real era como la calle principal, la calle central, el núcleo en torno al cual se expandía ese lugar, ese núcleo poblacional, esa barriada, ese pueblo. En esta calle Real tenemos que hablar, pues se me ocurre, de muchas referencias históricas. De entrada, les recomiendo que, tal y como el propio Domingo Mérida lo cita en su enciclopedia del callejero malagueño, vean esa referencia a las calles reales de los diferentes municipios, pero que también lean a José Antonio Barberá y a su Tierra de Viñas y Mar, donde hace una documentación interesantísima sobre el origen del Ventorrillo del Palo y de los primeros documentos del archivo histórico sobre esta barriada. Pero yo voy a ir un poquito más allá, porque mientras ustedes consultan estos libros, yo les voy a contar una leyenda. ¿Les parece? La leyenda de las cuevas del Palo. Siempre hablamos de barrio de pescadores, pero el barrio del Palo también lo es de montaña. Los primeros habitantes se asentaron en las cuevas de las Viñas y después surgieron chozas y casas hasta conformar las calles más antiguas, las que están viendo en este momento, en la zona que todavía seguimos conociendo en la barriada como Las Cuevas. Si os situáis en el entorno al arroyo Jaboneros y miráis de espaldas al mar, veis montaña. Todo lo que había entonces era campo, concretamente viñas. Hablamos de un periodo anterior al último tercio del siglo XIX, ya que la filoxera acabó con todas esas hojas verdes que le permitían a los habitantes de la zona vivir del vino. Por eso son las dos señas de identidad de la barriada que hoy visitamos, los peces y el vino. Dos grandes productos de los que vivía su población, que hoy está más centrada en el turismo. La primera referencia documental que existe del barrio malagueño de gran personalidad data de 1774. Lo comentaba al principio, del archivo municipal, donde figura una zona, la llamada Ventorrillo del Palo, que recoge José Antonio Barberá en su libro Tierras de Viña y Mar. Allí ya vivía entonces la primera familia del Palo. De hecho, los primeros habitantes del Palo se asentaron en esas cuevas de las viñas. Después surgieron chozas y, como les decía, también casas, y fueron conformando poco a poco las calles más antiguas, como la calle Real, pero también calles que hoy encontramos muy cambiadas, pero que siguen existiendo: Aljofaina, Pajarete, Antofagasta, Montiel. La iglesia grande del Palo. Grande ya no por el tamaño, sino porque había otra y hay otra chica. Siempre hemos dicho la iglesia grande, la iglesia chica, San Juan de la Cruz, la iglesia de las Angustias. Y estoy en calle Villafuerte. Esa cuestecica que están viendo, esa cuestecica, esa después de comer cuesta un rato subir, la verdad que sí. Esta es una de las calles más emblemáticas de nuestra barriada, que desemboca en la calle Palustre, como el nombre de la asociación, que es toda una institución de la albañilería, ¿verdad?, en Málaga y fuera de nuestra frontera. Pues vamos a conocerla y nos adentramos un poquito en su historia. El poeta malagueño del siglo XVIII, Alfonso de Villafuerte, da nombre a esta calle, que subiendo, desemboca en la Peña Palustre, cuyo nombre debe desde la década de los años 70 del siglo XX a su peña. Claro, la Peña El Palustre. ¿Quién no conoce la Peña El Palustre, que desde hace 50 años convoca el concurso nacional de albañilería más famoso, me atrevería a decir de los más famosos del mundo? Es, sin duda, todo un referente. Pues hasta aquí un día más, un paseo más
Y cuánto conocimiento más, ¿verdad? Pincelada, seguramente muchas de ustedes la sabían porque son sobradamente conocedores de su ciudad, pero siempre hay alguna curiosidad más que nos provoca a conocer más, a leer más, a saber más, porque todo eso significa valorar más y querer más. Yo me quedo paseando por mi barrio, me lo van a permitir, pero les invito a que ustedes lo hagan por sí solos y sigan continuando paseando conmigo en este programa de PTV Málaga. Nos vemos en el próximo.